Con ustedes, el profesor Marcelo Lafit, con la clase Medios Masivos de Comunicación. Muy bien, continuamos entonces viendo aquellos puntos que pueden hacer de nuestro programa de radio o de nuestra radio algo que honre verdaderamente al Señor. Un punto que yo noto en muchas emisoras y que me preocupa enormemente es aquellos que, para evitar tomarse el trabajo que significa elaborar un programa de radio, directamente retransmiten los cultos. No se debe retransmitir los cultos. No nos cansaremos de repetir esto porque no es bueno retransmitir los cultos. Esto a lo mejor le agrada a una minoría que dice, bueno, lo que pasa es que yo soy una persona que tengo un problema físico y con esto es como si estuviera en la iglesia. Eso es una minoría. La mayoría no le agrada esto y quiero explicar por qué desagrada la transmisión de cultos, ¿no? Porque una iglesia y una radio son dos cosas totalmente distintas. Son dos ámbitos completamente distintos. Imagínense que yo haga en el templo lo que hago en la radio y que yo haga en la radio lo que hago en el templo. Cada uno tiene sus propios códigos. Por ejemplo, en una radio hay tandas publicitarias, hay música, hay pausas, entretenimientos, risas, noticias, cortinas musicales. En una iglesia, ¿qué hay? Hay mensajes, sermones, himnos, oraciones. Ahora, la persona inconversa que está escuchando no entiende nada, porque sobre todo aquellos cultos que son retransmitidos, que fueron el día anterior, que fueron a la noche y a lo mejor son retransmitidos durante la mañana, se utilizan tiempos de verbos que confunden mucho a la gente. Estaba escuchando otra vez un programa de radio donde estaban diciendo, levanten los brazos al cielo que vamos a orar. Imagínense lo que piensa un oyente que está a las 10 de la mañana escuchando eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Una cosa es el público que se cambia, se prepara para ir al templo, o sea, se predispone para ir y sentarse en una silla, y otra cosa muy diferente es el público que está durante la mañana quizás arreglando el motor de un auto y escuchando la radio, o lavando los platos, o haciendo otra actividad, que eso es lo que pasa cuando la radio está encendida. Entonces, no retransmita los cultos, se convierten en un verdadero boomerang. Si no hay remedio, porque dicen, bueno, lo que pasa es que mi pastor quiere que salga su mensaje, bueno, no retransmitan todo el culto, retransmitan el mensaje y edítenlo, es decir, corten aquellas partes que puedan ser nocivas, ¿no es cierto? Otro punto que cuando toco el tema radio es motivo de preguntas es ¿qué música se debe difundir en un programa cristiano? O sea, ¿está mal pasar música secular en un programa cristiano? Yo personalmente, y esto lo quiero remarcar, esto es una opinión personal, yo creo que no está mal pasar música secular. Y quiero explicar por qué. Sobre todo si estamos haciendo un programa de corte evangelístico, es decir, enfocado hacia el público secular, nosotros tenemos que lograr algún punto de contacto con la gente. Si nosotros colocamos música secular bien seleccionada, es decir, para dar un ejemplo, si colocamos un tema de Alberto Cortés es un cantante que a mí me encanta. Si ponemos un tema de él que, por ejemplo, El Abuelo, es un tema que es una exaltación del anciano. Es una cosa tan meritoria que uno, si la busca, la puede encontrar en la Biblia eso. Entonces, uno está poniendo una música que la gente la conoce, está estableciendo un punto en común con el oyente, e inclusive después el tema de esa música le puede dar a uno pie para hacer todo un comentario. Es decir, yo no veo nada malo cuando la música es estética, cuando la música es de buen gusto, que se coloque en un programa cristiano. Ahora, si usted me dice, bueno, yo estoy haciendo un programa
de edificación para los creyentes. Está hablando al pueblo de Dios. Bueno, no hay ningún inconveniente de que usted use toda música cristiana, que tenemos música cristiana de muy buena calidad. Yo creo que lo que hace falta solamente es seleccionar bien la música, ¿no es cierto? Porque también hay todo un lenguaje en la elección de la música cristiana. Otro puntito, en muchas emisoras los conductores de radio miden el éxito de su programa por la cantidad de llamados telefónicos que entran. Y si usted sabe que tengo un programa de 1 hora y me entran 50 llamados, es decir, noto que están midiendo la calidad del programa por la cantidad de llamados. Y yo creo que es un error. Yo creo que es un error medir la calidad de nuestro programa por la cantidad de llamados, porque lo que hay que medir en realidad es la calidad de los llamados. Si nosotros en un programa de radio tenemos 50 llamados y todos los llamados son de este estilo. Llamó Catalina para pedir oración por prosperidad. Llamó Josefina diciendo que pide oración por liberación. Todos los llamados son de estilo. Yo creo que no nos ayudan para nada en cuanto a poder medir la calidad del programa. En cambio, si un llamado dice, llamó Fernando, dice que se siente muy identificado con lo que están diciendo, que le interesa sobremanera el tema que están tratando y que quisiera conocer más sobre este tópico, quisiera conocer alguna dirección o algún teléfono para seguir conociendo más de este tema. Eso es un llamado para tener en cuenta. A veces, y esto es lamentable decirlo, ¿no? A veces hay gente que llama solamente para disfrutar de esa sensación egoísta de que lo nombren por radio, nada más. Entonces no podemos usar eso para medir un programa. Otra de las cosas que a mí me preocupan a veces es la aplicación de los efectos musicales en una radio o en un programa. Debemos partir de esta definición. Los efectos musicales o de sonido deben siempre apuntar a esto, a comprender más lo que se está comunicando. Es decir, los efectos musicales siempre deben dar brillo, deben realzar lo que se está comunicando con palabras. Porque hay ráfagas que a veces, muy mal colocadas, todo lo que hacen es entorpecer la historia que se está relatando. Yo una vez estaba escuchando un reportaje que me interesaba muchísimo, cada palabra de lo que decía la persona, y veía que se me perdían muchas frases, muchos conceptos, porque habían colocado como fondo una cortina musical que en primer lugar estaba muy alta y en segundo lugar estaba cantada. Fíjense ustedes qué falta de criterio para colocar una ráfaga musical, ¿no es cierto? Entonces, lo único que logró esa ráfaga fue entorpecer todo lo que se quería comunicar. Nunca en una entrevista. No hace falta. Sí queda muy bien, por ejemplo, en una poesía, en un poema, una ráfaga musical de fondo queda muy bien. Todo lo que es sonido es fundamental en radio. No tiene que ser ni abundante ni escaso. Y tiene que ser coherente con la temática, por supuesto. Otro puntito que quiero dejarles en esta observación de los ángulos prácticos del hacer radio cristiana es esto. Muchos que hacen radio no están seguros de dejar con cada programa un saldo útil, un saldo positivo, un saldo práctico. Es fundamental para quienes hacen un programa plantearse, decir, bueno, yo con este programa quiero dejar algo. Por ejemplo, supónganse que hacen este planteo, dicen, bueno, yo con este programa quiero dejar una idea clara, que con los padres hay que ser agradecidos y hay que honrarlos hasta el último día de sus vidas. Supónganse que quieren dejar ese concepto. Entonces, el objetivo del programa puede girar en torno a toda la relación con los padres, pero el pivote, el leitmotiv, el punto en el cual se va a enfatizar durante todo el programa es eso, ¿no es cierto? El respeto, la honra que se merecen los padres. Ahora, ¿por qué se hace esto de remarcar la idea que se quiere dejar? ¿Por qué durante todo el programa, si bien se toca toda la relación con los padres, hay cada 10 minutos, cada 5 minutos hay que remarcar la idea central? ¿Por qué? Porque la radio es perecedera. La mercadería perecedera es la que se echa a perder
con el tiempo, la que desaparece. O sea, la prensa gráfica perdura, pero a las palabras de la radio se las lleva el viento. A una página de un diario, de una revista, uno la puede guardar, a las ondas radiales no. Entonces, al no poder recordar todo, porque la gente se dispersa muchas veces escuchando radio, debemos facilitarle al oyente que le quede una idea. O sea, que le quede el núcleo de lo hablado y que ese algo sea algo útil. Por eso, en cada programa hay que proponerse ese objetivo, ¿no es cierto? Que al oyente le quede una enseñanza, no un montón de conceptos, una idea. Lo otro sí quedó bien, pero por lo menos que quede una idea. Algunos consejitos breves, tratando de usar bien el tiempo que nos da este curso. Algunos consejos de radio, siempre partiendo de la observación, ¿no? Yo diría que mucha gente cree que radio es un pasatiempo. Entonces, hay algunos que hacen radio que dicen, bueno, si logramos entretener, ya está, se logró el objetivo. Pero si bien esto no está mal, porque entretener, como vimos, es muy importante, debemos siempre ir un pasito más allá. ¿Cuál es ese paso? La conclusión de nuestro programa tiene que modificar algo en el oyente. La conclusión de nuestro programa tiene que inducirlo al oyente a tomar una determinación, tiene que producir un cambio en el oyente. Si nuestro programa está realizado para creyentes, deberá tener una conclusión que lo lleve, por ejemplo, a entender que debe orar más, o de que si no comienza a leer la Biblia, no crecerá, o que ya no debe practicar más los juegos de azar, o que no debe dejar de congregarse. Es decir, algo tiene que dejarle, una enseñanza. Si nuestro programa es evangelístico, es decir, que apunta a la gente secular, no debe faltar un final del programa en donde se lo invite al oyente a tener un cambio de vida. Y ese final debe ser muy bien pensado, debe ser inteligente, debe ser realista, que verdaderamente apele, que verdaderamente golpee al oyente. Por eso digo que debe ser bien estudiado, debe ser escrito si es necesario, y debe tener relación con todo lo que se dijo antes durante el programa. Pero ese final debe estar realizado con tanta inteligencia que lleve al oyente, sea cristiano o sea inconverso, a que tome una determinación. Saben que, pasando a otro punto, en radio hay lo que se llaman tiempos radiales. En radio hay tiempos que deben respetarse. Por ejemplo, el orden tradicional, algo que es ley en radio, es esta secuencia: música, tanda, noticias y reflexiones. Música, tanda, noticias y reflexiones. Esto no es una cosa caprichosa, esto es un escalonamiento coherente, porque cuando termina una reflexión, cuadra muy bien la música, no más palabras. Y después de un tema musical, hay más predisposición para escuchar avisos comerciales. Y otros tiempos que hay que tener en cuenta son los horarios para cada tipo de programa. Se sabe que a la mañana hay una preeminencia informativa, la gente quiere saber qué pasó. A la tarde, la preeminencia es musical, y a la noche, la preeminencia es reflexiva. Hablemos un poquito de la facilidad de palabra. Si usted hace un programa de radio, ¿no es cierto?, y quiere hacer una reflexión y no tiene facilidad de palabra, es decir, usted se ha dado cuenta que no tiene capacidad para improvisar, ¿qué hacer? Escríbalo tal cual usted habla. Es decir, escríbalo quitándole todos los términos complicados, todos los términos formales, ponga todo lo que usted usa para hablar, es decir, bueno, yo en realidad lo que quiero decirles. No hace mucho escuché un programa que me pareció excelente, y después cuando tuve ocasión de hablar con las conductoras, eran dos chicas jóvenes, ellas me contaron que es un programa que está totalmente escrito, y parece fresco, parece un programa espontáneo, pero ellas lo escriben
tal cual lo hablan. Es decir, ponen desde el saludo, desde el comienzo hasta el saludo final, usando las palabras cotidianas que ellas usan para hablar. Es decir, cuando vayan a escribir eso, ustedes háganse la pregunta, ¿cómo diría yo esto? ¿Cómo lo diría con mis palabras? Y escríbalo de esa manera. Hoy en día no funcionan los programas que están hechos con ese tono pastoral, ese tono grave, como si usted fuera el dueño o el propietario absoluto de la verdad. Eso no gusta. Tampoco gusta ese tono paternalista, como uno que está de vuelta de todo ya, ¿no? Eso suena soberbio. Y nosotros somos usar mucho el tono amonestador, el de pegarle a la gente, castigarla sobre algunos puntos, ¿no? Esto, lo único que se logra es que el oyente huya. No se sienta con la obligación de que tiene que cerrar el programa con la gran palabra de sabiduría. Deje que la comunicación quede abierta a la reflexión y en todo caso también a la réplica del oyente. Un punto clave en quien hace radio es captar la atención. Usted nunca debe imaginarse que sus oyentes están sentados en torno a una mesa y el receptor está en el medio y todos están pendientes de la radio. Uno tiene la tentación a veces de creer que es así. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que la gente está muy distraída, están casi siempre haciendo otra cosa, están conduciendo, están haciendo algún trabajo. Y esto significa que nosotros tenemos que conformarnos con atrapar la atención del oyente por tramos, por tramos. Si sus conceptos no son cortos, es decir, si su idea es una idea muy larga, no le quepa ninguna duda que el oyente se pierde, no lo puede seguir. Si usted tiene conclusiones que son de 20 segundos, va a tener éxito en la radio, porque eso es lo único que pesca el oyente, conceptos cortos. El oyente de radio, hay que recordarlo siempre, tiene una atención muy dispersa, a diferencia del oyente de televisión. Otro punto que a veces nos cuesta digerir es el tema de la aceptación. Cuando uno hace un programa tiene que saber que los oyentes no nos van a aceptar como a lo mejor nos aceptan cada vez que nosotros hablamos en nuestra iglesia. Hay muchos pastores o líderes que hacen programas de radio que creen que sus palabras son aceptadas por la generalidad de la gente, que todos sus chistes son festejados, que sus puntos de vista no son discutidos. Aquí también hay que ser realistas. Sus palabras serán aceptadas por algunos, apenas aceptadas por otros y totalmente rechazadas por otros. O sea, esto debe llevarnos a ser humildes. Saben ustedes de que aunque la gente no ve a los conductores de radio, percibe mucho más de lo que uno cree. Entonces, no tenemos que presentarnos en un programa de radio como los dueños de la verdad. Esto tiene que movernos a usar frases más humildes, como por ejemplo, modestamente creo, o quizás usted no comparta esto, pero yo me animo a decirles. O sea, dando una pauta de que, bueno, que es una manera de pensar personal que puede tener su dosis de error, ¿no? Una palabra que es muy importante en radio es la palabra recapitulación. En radio es fundamental la recapitulación. ¿Qué es recapitular? Es repetir cada tramo del programa de qué estamos hablando. Es decir, repetir con quién estamos conversando. Estamos en compañía del pastor José Rodríguez, quien está hablándonos de los beneficios de la unidad que ellos experimentan en su ciudad. Supónganse, cada tanto, porque de pronto hay personas que van entrando en la sintonía de la radio
y hasta a veces dicen, esa voz me resulta familiar, pero no sé quién es. Entonces es importante ir recapitulando. Lea los diarios. Alguien que está involucrado en las comunicaciones tiene que leer los diarios tanto como la Biblia. Es parte del trabajo, es parte de una tarea que debe hacerse con mucha responsabilidad. Si usted está en las comunicaciones, no puede estar desinformado. No se admite que un comunicador pueda estar desinformado. La gente percibe con mucha claridad cuando el que habla está informado. Cuando uno es un improvisado, también se nota. Recuerde que para cualquier cosa, para cualquier tarea que uno emprenda en la vida, uno tiene que capacitarse. Por eso la fórmula para hacer buena radio es capacitarse. Si quiere predicar por radio, acostúmbrese por unos años a escribir el mensaje del principio al fin antes de llevarlo al micrófono. Cuando hable, no se dirija a todos, porque así no se está dirigiendo a ninguno. Tenga una persona en mente y háblele a una persona. No la llame ni radioescucha, ni iglesia radial, ni querido oyente. La palabra más apropiada es amigo. Eso cae muy bien en una sociedad que está llena de gente sola. Recuerde que los 3 primeros minutos del programa son claves, como también son claves los primeros 3 renglones de una nota periodística, ¿no? O se logra captar la atención del oyente o se lo pierde totalmente. Es decir, es muy importante poner énfasis en cómo comenzamos el programa. Piense, desarrolle su imaginación, sea creativo, quizás formule una pregunta de interés, prometa que la va a responder durante el programa, haga algo que enganche a ese huidizo oyente que es el oyente de radio. La radio no es el lugar para desarrollar o desplegar todo nuestro arsenal lingüístico. No hable con palabras raras, no hable con palabras difíciles, con palabras exóticas. Hable en forma simple, con términos llanos, para que todos entiendan. Hable el lenguaje popular, el de la calle, pero sin chabacanerías. Hable claro, pronuncie bien, destaque las palabras que tengan que ser destacadas. No hay nada peor que un locutor o un conductor monocorde. Esos son todos puntos muy breves para tener en cuenta. Y les leo rápidamente las 6 consignas de un comunicador cristiano. Primero, tome conciencia de que lo que salga de su boca vendrá de su corazón. Por lo tanto, mantenga su corazón puro. Mantener un corazón puro es mantener el corazón cerca de Dios, leyendo la palabra, orando. 2, tome conciencia que lo escucha mucha gente. Su palabra puede sumar o restar, puede edificar o puede herir, puede aclarar o puede confundir. Para que su palabra sea positiva, no se olvide, antes de usar un micrófono, pídale a Dios prudencia y sabiduría. 3, tome conciencia que quien debe quedar exaltado no es usted es Cristo. Pida perdón al Señor cada vez que se sorprenda quedándose con algo de su gloria. 4, tome conciencia que hacer radio es para algunos. No tome el lugar de otro con más capacidad. Conocer nuestras limitaciones es de sabios. Usted puede tener gracia para otra cosa. Yo creo mucho en ese dicho, zapatero a tus zapatos. 5, tome conciencia que de su preparación previa al programa dependerá el éxito y la utilidad de su programa. Antes de ir a la radio, lea, busque, investigue, lleve apuntes. Y 6, ore cada vez que va a iniciar su programa. Un programa sin oración previa es como un auto sin nafta. Las 6 consignas de un comunicador cristiano. Seguimos en algunos minutos.